Bienvenidos una vez más a otro webinar con Clúster Industrial. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos y colaboradores y colegas claramente del Clúster Automotriz de Nuevo León. Aquí el doctor Manuel Montoya va a darnos este webinar titulado Industria Automotriz Mexicana ante los aranceles, cómo construir resiliencia en tiempos de incertidumbre. Porque como enfrente a los aranceles de Estados Unidos y en un entorno político incierto, México debe fortalecer su cadena de suministro, optimizar su eficiencia en los negocios automotrices y mantener su atractivo para las empresas transnacionales. Por eso será importante la innovación operativa, las alianzas estratégicas y demostrar que México es un pilar clave en la movilidad global. Pues justamente para hablarnos de esta información se encuentra con nosotros Manuel Montoya Ortega, que es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León. Estimado Manuel, te concedo la palabra para que puedas hablarnos sobre este importante e interesante tema. Gracias. Perdón. Y les recuerdo que al finalizar su presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas para que dejen todas sus dudas en la herramienta que se encuentra en la parte de abajo. Ahora sí, es toda tuya la presentación, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a Clúster Industrial por darnos este espacio. Como cada año hacemos un previo a nuestro evento de Pro Automotriz, que será 4 y 5 de junio de este año en Monterrey. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes que se han dado el tiempo. Tenemos a 82 personas conectadas, lo que me da mucho gusto. Y espero que la información que hoy presente aquí pueda serles de utilidad. Muy bien, pues siempre empezamos a explicar un poco qué es el Clúster Automotriz de Nuevo León. Es una asociación civil que busca generar competitividad para los actores de la industria en esta región, en este caso de Nuevo León. Empresas fabricantes de vehículos, autopartes, proveedores de primero, segundo y tercer nivel, la academia y el gobierno, ¿no? Todos trabajando en este modelo de triple hélice, ya con 18 años trabajando de una manera muy eficiente. Y bueno, pues ahora sí ya pasando al tema, ¿no? Esta lámina que desde la INA y que pues la suelo utilizar al iniciar estas presentaciones es bueno recordar qué es la industria automotriz de México hoy, ¿no? El séptimo productor de vehículos ligeros, cuarto productor mundial de autopartes, quinto exportador de vehículos, primer proveedor de autopartes de Estados Unidos, cuarto productor de vehículos pesados, etcétera, ¿no? Somos una industria la industria más grande en el país, que la que genera más inversión extranjera, eh, alrededor de 2 millones de empleos directos e indirectos, y pues 26 centros de I+D, que es un nuevo fenómeno que estamos viendo en la industria, que están viniendo centros de ingeniería a establecerse en nuestro país. 2024 ha sido el mejor año de la industria automotriz de México, donde hemos producido más, donde hemos generado más empleos, más inversión extranjera. ¿Cómo está hoy la industria en Norteamérica? Porque pues, si hablamos de México, la industria automotriz de México, tenemos que hablar de Norteamérica. Estamos produciendo alrededor de cerca de 16 millones de vehículos en nuestra región, de los cuales algo más de 10 millones son producidos en Estados Unidos. Para aquellos que piensan que la industria automotriz ha venido a México, pues ha venido una parte importante, pero en Estados Unidos sigue siendo el lugar donde más se producen vehículos de la región. Casi 4 millones, como ahora veremos, y Canadá un poco más de 1 millón de vehículos se produjeron en el 24. Tenemos una estimación parecida para el 25 que habrá que irla monitoreando, pero como pueden ver, a los siguientes años la producción de vehículos va a estar muy pareja, ¿no? Alrededor de los 16 millones de vehículos. Si hablamos de vehículos pesados, el año pasado se produjeron algo más de 200,000 camiones y tractocamiones en México. La línea azul marca lo que se produjo en México para exportar, o sea, 150,000 vehículos más o menos, y el resto para consumo doméstico, consumo en México. Si hablamos de los vehículos, de los ligeros hechos en México, se produjeron 3,989,000 vehículos. Quedamos a poquito más de 10,000 coches para llegar a los 4 millones. Entonces, es una meta que llevamos años queriéndola alcanzar. Estamos ya muy cerca. Ha sido el año récord de producción de vehículos, muy parecido al 2017, pero
un poquito más en el 24 que en el 17. Igual la línea azul marca lo que se hizo para exportar, que fueron 3.479 millones, o sea, casi 3,5 millones de vehículos se produjeron para exportación. ¿Qué significa esto? Que la industria automotriz mexicana es una industria específicamente para exportar. Como verán, la mayor parte de las exportaciones van a Estados Unidos, casi el 80%. El otro 20%, pues muy repartido en muchos países. Canadá, que es el que sigue, es 8%. Alemania, Brasil, etcétera. Y Alemania yo espero que vaya a seguir creciendo porque se va a producir ahora el Golf en México. Y bueno, eso seguramente muchos Golfs irán a Europa y específicamente a Alemania. Pero bueno, el mayor mercado seguirá siendo Estados Unidos. Si hablamos de ventas, en México el año 24 se vendieron casi 1,5 millones de coches, 1,496,000. Nos quedamos a poco más de 3,000 vehículos para alcanzar el 1,5 millones. No hemos llegado al récord, que creo fue el 2016, que llegamos a 1,600,000 coches. Pero bueno, ya es un número bastante importante, un crecimiento de casi 10% respecto al año pasado. Y aquí de lo que se vendió en México, pues una tercera parte es producido en México y las otras dos terceras partes son importados. Importados, pues de varios lugares, pero fíjense, 300,000 coches importados de China. Muchos son de marcas chinas y muchos también son de otras marcas que ya fabrican en México, pero que traen modelos que fabrican en China, los traen de allá, no sé, como la Ford, que trae la Territory, la trae de China y así otros. Pero bueno, el tema importante aquí para nuestra industria es que de esos 300,000 coches que se trajeron de China, no tienen una sola pieza hecha en México, ¿no? Yo quiero alertar de esto porque significa que si seguimos dejando entrar a los coches chinos a mansalva, eso nos va a ir menoscabando nuestra producción. De hecho, en la lámina que pasé hace un rato sobre la producción de vehículos en Norteamérica, vemos que no hay un crecimiento en el 2000, del 2024 a 2030, 2032 va a ser muy parejo. Y el crecimiento que estamos teniendo en México no se ve reflejado ahí porque estamos importando de China. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que estos fabricantes chinos vengan a producir a México. Como ya lo quiere empezar a hacer Jack y escuchamos otras marcas, pero no se terminan de decidir. Y esa sería la solución para que el crecimiento de Norteamérica se diera, porque donde va a crecer más la venta de coches va a ser en México. Sí, en Estados Unidos un poco puede recuperarse, pero ya como que está muy estancado el número. En México es donde podríamos hacer crecer las ventas de la región. Si hablamos específicamente de las ventas de eléctricos e híbridos, el año pasado eh, se vendieron 25,000 vehículos entre eléctricos y híbridos y híbridos enchufables. La mayor parte fueron híbridos. Solamente el 13% de estos fueron eléctricos. Estamos hablando de unos 6,000, 7,000 vehículos. Pero es un número que yo creo que va a empezar a cambiar. Como vemos abajo, fotos de algunos modelos que se están vendiendo ya bastante bien en nuestro país. El eléctrico de Jack, el BYD, ahí ponemos el Dolphin o el de Volvo, que es producido en China, el eléctrico. Bueno, son vehículos que el mercado los está aceptando muy bien, entre otras cosas porque traen ya precios parecidos al coche de gasolina, ¿no? Entonces yo sí estimo que vamos a tener un crecimiento a la venta de eléctricos que aunque hoy podemos decir que es un 2% crecerá, yo estimo que estaremos pegándole al 5% para finales de año. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos con los vehículos que vienen de otros países? Así como ahorita están entrando muchos de China. En Estados Unidos, pues México es el principal producto. No vemos ni un solo coche chino en Estados Unidos porque los aranceles son muy, muy altos. No quieren que entren los vehículos chinos a Estados Unidos. Y bueno, pues siguen importando de los mercados tradicionales de Corea, de Japón y de Alemania. Aunque obviamente las marcas de estos países ya tienen plantas en Estados Unidos y en México.
Bueno, como siempre decimos, la industria de coches es grande en México, la de autopartes es todavía más grande. El año pasado, 124 billones de dólares se produjeron en, en nuestro país. Es una industria muy grande, muy diversificada, muy repartida en el país, pero siempre recuerdo que la industria de autopartes de Estados Unidos es todavía más grande. Es casi 3 veces la industria automotriz, digo, de autopartes que tenemos en México está en Estados Unidos, ¿no? El 67% de la producción de autopartes de Norteamérica se hace en Estados Unidos. Bueno, estos datos los vimos ya, la producción de vehículos y exportaciones, 3.9 y 3.5 para la exportación. ¿Cómo vamos este año? A marzo, llevamos una producción a marzo de 973,000, un incremento de un 4%. Sin embargo, las exportaciones se han reducido un poco, un 6%. Tiene que ver mucho con todo este tema arancelario que ha frenado a algunas marcas de importar vehículos de México mientras las cosas se aclaran. Porque algunos de estos vehículos que se producen en México no cumplen con las reglas de origen y esto les han impuesto el 25% de aranceles, lo que hace inviable mover vehículos de aquí a Estados Unidos con ese tipo de aranceles. En cuanto a producción de eléctricos e híbridos en México, bueno, pues estos son los datos. Estos son los 4 vehículos que hoy se hacen en México. Tenemos el Mach-E, que se hace desde el 2020 en la planta de Ford en Cuautitlán. El 2023 se produjeron 94,000 vehículos de este modelo. El 24 solo fueron 53,000. Ha sido un modelo que no se ha movido lo suficiente en el mercado y por lo tanto su producción ha bajado. General Motors en el 23 empezó la producción de sus eléctricos aquí en Ramos Arizpe. En el 24 produjeron casi un poco más de 100,000 vehículos entre los tres, entre la Blazer, la Equinox y la Wagoneer. De enero a marzo, pues llevan un buen ritmo. Esperamos que lleguen a más de 100,000 vehículos este año. Y bueno, pues esos son los modelos que hoy se están haciendo eléctricos. Híbridos solamente tenemos la producción de la Tacoma en Guanajuato, en la planta de Toyota. Pues hasta ahorita son las marcas que se han decidido de traer vehículos eléctricos a nuestro país. En cuanto a autopartes, la producción, como les decía hace rato, está repartida en el país, fundamentalmente en unos 10 o 12 estados. En las regiones de mayor producción, pues Bajío, norte y el centro. Eh, por estados, Coahuila es quien lidera la producción. Guanajuato y Nuevo León, ahí se están pareciendo. En el 2024, Guanajuato produjo más que Nuevo León. Los datos que van del año ponen a Nuevo León un poquito arriba de Guanajuato, pero son números muy parecidos, alrededor del 13% cada uno de la producción nacional. Y bueno, como ustedes saben, tenemos en el país, ahora somos 12 clústeres automotrices que reunimos a las empresas OEMs y a los fabricantes Tier 1, Tier 2, Tier 3, así como a las universidades, las escuelas técnicas y los gobiernos estatales, colaborando de una manera muy, muy ágil, ¿no? El cloud es el clúster que tiene más tiempo, somos el que tiene 18 años. El más nuevo se arrancó el año pasado en Sonora, el CLAS, en sede en Hermosillo. Y bueno, pues actualmente ya somos 12 clústeres constituidos y todos estamos asociados a la red, que se llama la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, donde pues estamos, como ustedes saben, empresas de todas las regiones y los 12 clústeres. Bueno, regresando al tema que nos convoca hoy. Un poco ya me han visto esta lámina ustedes varias veces, pero me gusta repetirlo para pues, tener claras las ideas, ¿no? Primero, las reglas de origen del TEMEC o USMCA. La primera regla, digo, son 5 reglas en la industria automotriz, pero yo me centro siempre en 2, que son las que realmente nos impactan a la mayoría. Sí sé que el aluminio y el acero son importantes, pero pues eso lo trataríamos en otro contexto. Por lo pronto, saber que la industria automotriz de Norteamérica subió la exigencia del 62,5 al 75 de contenido del vehículo.
Es un 12% extra, difícil para lograr. De hecho, muchas armadoras hasta ahora no lo han logrado y, pues se acogían a la ley de nación más favorecida y pues, se pagaba el 2.5% de los vehículos que se exportaban a Estados Unidos y no cumplían con la regla de origen. Esta regla viene siendo ahora todavía más importante por lo que ahora comentaremos de los aranceles, porque algunos aranceles se exceptúan para aquellos que cumplen con la regla de origen del TEMEC. Si no la cumplen, pues el arancel sube a 25%. Lo mismo con las autopartes, ¿no? Antes en el NAFTA no había una regla, hoy ya hay una regla que las autopartes deben cumplir hasta 75% del contenido regional. Otra vez, igual que los vehículos, hay autopartes que no cumplían con la regla de origen y algunos Tier 1, por ejemplo, decían, bueno, pues me acojo a nación más favorecida y pagaré el 2.5. Total, no me pega tanto a mi precio. Pero si le meten el 25%, claro que sí, 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 sí les cambia la perspectiva. El otro día hablaba con una empresa asiática y me decían, bueno, es que nosotros producíamos estas ciertas partes que cumplíamos la regla de origen, pero otras habíamos decidido no, que seguiríamos importando los componentes de nuestro país de origen, pero ya con esto ya no lo podemos hacer, entonces tenemos que integrar contenido regional de una manera urgente. Bueno, ¿hacia dónde exportamos y hacia dónde importamos por país? Exportamos fundamentalmente a Estados Unidos, el 88% de nuestra producción. Las autopartes no viajan mucho, entonces por eso lo que se produce de autopartes en México va fundamentalmente a las plantas armadoras en Estados Unidos, van a las plantas. Un poco a Canadá y otros mercados de una manera muy pequeña. ¿Y de quién importamos? Importamos fundamentalmente a Estados Unidos, ¿no? Algo más del 50% es lo que importamos de Estados Unidos. Y muchos son autopartes Tier 1 que van a las plantas armadoras en México, pero también componentes Tier 2, como lo hacemos de otros mercados como es China, Japón, Corea, etcétera, que importamos componentes sobre todo Tier 2, ¿no? Es difícil mover un por componentes Tier 1 porque esos tienen que estar cerca de las plantas. Entonces, lo que se importa fundamentalmente es Tier 2, aunque de Estados Unidos sí importamos Tier 1 porque son lo que necesitan las plantas que están aquí en México y no están tan lejos de su lugar de origen. Bueno, ¿y Estados Unidos de quién importa? Importa fundamentalmente de México y luego de Canadá. Otra vez, son componentes Tier 1 que no viajan tanto y deben estar relativamente cerca de las plantas armadoras. 43% de lo que se importa en Estados Unidos en la industria automotriz viene de México. Como hemos comentado, la integración de los tres países es tal que el meterle aranceles a este concepto a nadie favorece, pero a nadie, ni a los mexicanos, ni a los americanos, ni a los canadienses. Solo nos resta competitividad. Y este es el resultado de un buen tratado que ha sido el TEMEC para la industria automotriz de la región. La columna azul, eh, la columna roja es la producción de vehículos en la región. Como verán, hemos estado alrededor de los 15 millones de coches. Obviamente la pandemia bajamos y la crisis de los chips, pero ahí nos quedamos y vamos a subir a 16, no vamos a subir más. Pero si ven la columna azul, que es la producción de autopartes, cómo se ha incrementado el contenido de autopartes hechas en Norteamérica por vehículo. Pasamos de $24,000 a $29,000 en el 23. Es decir, sí hemos metido más contenido norteamericano a cada coche hecho en Norteamérica. Pero ¿qué ha pasado este año? Bueno, pues ha habido una guerra arancelaria donde el 4 de marzo el presidente Trump, por una orden ejecutiva, implementa el 25% de las autopartes. A todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues 3 días después de negociar el gobierno mexicano,
con el gobierno americano, pues se quitan esos aranceles para México. Pero bueno, luego vienen los aranceles al acero y al aluminio, 25%, donde también afecta a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero es más lo que nosotros importamos de que lo que exportamos, lo que tampoco hacía mucho sentido económico, ¿no? Y bueno, pues luego se aplazan los aranceles a abril, ¿no? Y se anuncia que se aplicarán a lo que no esté incluido en el TEMEC. Entonces, aquí es donde empieza a hacer más sentido el que estemos bien integrados con contenido norteamericano y específicamente mexicano, porque las transnacionales que nos compran a las empresas proveedoras mexicanas están asegurando cumplir el TEMEC. Y el TEMEC de alguna manera va a ser como una barrera ante toda esta guerra arancelaria. A los últimos que les va a pegar es a los que cumplen TEMEC. Entonces eso es lo que tenemos que estar conscientes, que para esto nos va a favorecer al final. Pues otra vez la guerra arancelaria con Canadá y pues la respuesta de Canadá pues no se deja, no se quedan atrás. Y bueno, pues México ha hecho su tarea y bueno, pues el 29 de abril firma otra orden ejecutiva donde se ajustan los aranceles y bueno, pues para México no se van a estar escalando los aranceles, no se van a estar sumando uno tras otro, van a aplicarse a lo que no tenga contenido hecho en Estados Unidos o que no sea TEMEC. Y bueno, pues de esta manera se van suavizando las cosas. Pero la mejor señal la tenemos la semana pasada, donde Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para reducir los aranceles al 30%. Eh, Se va desinflando toda esta presión arancelaria y nosotros lo empezamos a notar. Primero se mandó a agosto pues, la modificación a los aranceles, pues que vamos a ver qué pasa en agosto. No ha sido buena para nadie, empezando para el presidente Trump, que su prestigio se ha estado viendo muy afectado en Estados Unidos, como ven en la gráfica que pongo arriba. Y bueno, para cualquier político, aunque sea un empresario billonario como él, lo que les interesa es lo que opinen los demás, ¿no? Sus votantes. Y se ha revertido, ¿no? De aquellos que votaron por él, ahora lo desaprueba un porcentaje ya importante, ¿no? Baja su nivel de aprobación del 50 al 45%, ¿no? Entonces no creo que esté muy contento con esto. Pero luego, pues si te pones a analizar de dónde importan los estados, pues ahí vemos cómo hay estados que su principal proveedor es México y otros Canadá. Sí hay de China y de otros países, pero la mayor parte de los estados que se ven afectados por la guerra arancelaria, pues nos compran a México o a Canadá. Entonces, no ha sido buena para nada de la guerra. Se espera que se revise el TEMEC en el 2026, muy posiblemente se adelante. Algo decía el secretario Ebrard que quizás para el segundo semestre del año se pueda adelantar. Pero lo cierto es que va a continuar este concepto de la regionalización. Ya no vamos a competir en un mundo globalizado, vamos a competir por regiones. Y Norteamérica es claramente una región muy concreta, Canadá, México y Estados Unidos. ¿Qué vemos aquí en el clúster automotriz de Nuevo León? Pues que empiezan a regresar los prospectos a inversión extranjera directa, ¿no? Ya a finales de abril y esta primera semana de mayo empezamos a ver que empiezan a tocar la puerta. Los que se habían quedado varios meses esperando a ver qué pasa con los aranceles, como que ya dijeron, bueno, esto como que ya empieza a bajar la presión, como que empieza a ver claro que la vida sigue. Y sigue, y sigue, y seguimos teniendo los mismos retos de los últimos años. Seguimos con esta pirámide de industria que ya hemos comentado en estos espacios. En la punta de la pirámide están las armadoras de vehículos, que serán unas 30 plantas en México, unas 600, 700 plantas Tier 1, que cubren bastante lo que las OEMs
requiere. Se importa poco Tier 1 realmente. Lo que se importa mucho es Tier 2, porque Tier 2 seguimos teniendo muy pocas empresas en la base. O más que pocas, insuficientes, ¿no? Debería haber unas 3, 4 mil plantas Tier 2 y no creo que lleguemos a las 1000, ¿no? Entonces, pues seguimos con ese ejercicio de desarrollar proveedores en México que quieran subirse a la cadena o de traer proveedores extranjeros que se establezcan aquí en México y en la región. El año pasado, en nuestro evento de proveedor automotriz, como lo hacemos cada año, hacemos un análisis de lo que las OEMs y Tier 1 que vienen a nuestro evento nos piden, porque nos pasan sus requerimientos. Este año, el 4 y 5 de junio, tenemos nuestro evento en Monterrey, en Cintermex. Ya tenemos unas 40 y tantas empresas compradoras ya confirmadas. Ya nos empiezan a pasar sus requerimientos. Entonces, esos los metemos en la plataforma que utilizamos, en la Brela, donde los proveedores pueden meterse para ver quién requiere de lo que ellos producen. Y al final del evento hacemos un análisis. ¿Cuáles fueron los commodities que nuestras empresas compradoras nos pidieron? ¿Cuántas empresas piden cierto commodity? ¿Y cuántos proveedores de ese commodity tuvimos? El año pasado tuvimos este resultado. Los principales commodities que nos pedían. Y si vemos en la columna de las yes, están los procesos. En la línea azul son el número de empresas compradoras que nos pidieron ese commodity. Y la línea naranja son el número de proveedores que vinieron. Por ejemplo, de estampado en frío, fine blanking, tuvimos 5 empresas compradoras que nos pidieron fine blanking y no tuvimos ningún proveedor. Entonces, si aquí en la audiencia hay alguna empresa de fine blanking, serán muy bienvenidos a nuestro evento este año. Sabemos que hay muy pocos proveedores de este proceso, que es algo que tradicionalmente importamos, pero que necesitamos desarrollar en México. Forjas de aluminio, 11 empresas nos la pidieron, solo tuvimos un proveedor. Extrusión de aluminio, 13 empresas nos la pidieron, solo tuvimos 2 proveedores. Aluminio por gravedad, 15 empresas nos lo pidieron, teníamos 3 proveedores. Forjas, 16 empresas nos la pidieron, solo teníamos 7 proveedores. Estampado y microestampado, pues hay un gap, pero no es tan grande porque sí tenemos empresas de estampados en este país, pero 22 empresas nos lo pidieron, solo teníamos 7 proveedores. Y el que siempre sale como el principal requerimiento con gaps es la inyección de aluminio, donde 24 empresas nos las pidieron y solo teníamos 7 proveedores. Y teníamos 7 porque los trajimos de La Oreja para que vinieran al evento. Y los últimos 2 commodities siempre están como más parejos porque son 2 commodities más desarrollados. La inyección de plástico, 25 requerimientos, 25 empresas nos lo pidieron, teníamos 20 proveedores. Y maquinados, 26 requerimientos y 24 proveedores. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta gráfica este año. Si algunos de ustedes fabrican algo de lo que está aquí, los invito a que nos acompañen en nuestro evento. 4 y 5 de junio en Monterrey, y este año el nombre será Global Transportation and Innovation Summit, un evento de electromovilidad. Tenemos conferencias estos 2 días y luego tendremos el evento de los B2Bs, ¿no? A la par del proveedor automotriz. El año pasado tuvimos más de 2100 citas de negocio, todas registradas en la plataforma. Obviamente, durante el evento hay más networking y hay muchas citas de que ni nos enteramos. Más de 2000 asistentes, 14 países representados, 121 empresas expositoras y 66 speakers. ¿Qué ofrecemos en el evento? Pues el foro, conferencias 4 y 5, la expo con muchos de ustedes o algunos más van a estar ahí presentes, las comidas de negocios los 2 días, un business networking que siempre viene bien para romper el hielo y bueno, pues el B2B, ¿no? Que es como el corazón del evento y esperamos tener a más de 100 compradores de estas empresas que ya han ido confirmando. Están ahí los precios, el básico 3,800, si quieren además
comidas de negocios, y es 6,300, ¿no? Eh, Pueden adquirirlos en nuestra página web, en la página del evento, proveedorautomotriz.com. Y pues bueno, yo quisiera dejar aquí mi exposición, también para abrir el micrófono, pero antes de abrir el micrófono, yo quisiera hacer una promoción para el que me mande, déjame ver si está, ahí está mi correo, el de los asistentes, los primeros 3 que me manden un correo van a tener un 50% de descuento en cualquier paquete que compren de los tickets. A los primeros 3, ahí está mi correo, los que se animen. Yo soy el que tiene el correo, entonces yo me puedo dar cuenta quiénes son. Muchísimas gracias y pues abro el micrófono a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctor. Y bueno, justamente aquí está la promoción para que aprovechen y le manden un mail. Y pues bueno, vamos a empezar con unas preguntas que ya tenemos aquí del público. Igual les recordamos, si tienen dudas, con toda confianza, pueden dejarlas aquí en la herramienta de preguntas y respuestas para aprovechar y hacer lectura de ellas y conocerlas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primeramente, doctor Montoya, Rafael Rubio nos pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuál es su opinión sobre esta situación actual arancelaria en términos de que el impulsor es propiamente una persona que estará en el cargo solamente 4 años? ¿Convendrá a las empresas invertir en relocalizar fabricantes y proveedores? Bueno, solo 4 años o 4 años. O sea, todo depende de cómo lo veas, si es poco, es mucho. Lo cierto es que las inversiones normalmente se hacen con una perspectiva de largo plazo, ¿no? A 20, 30 años. Sobre todo las inversiones importantes, las grandes, ¿no? Entonces, si viene un político y nos cambia las reglas, nos cambia las bases de todo, y pues claro que eso nos afecta. Y por eso es lo que hemos visto estos meses, digamos, de octubre a noviembre del año pasado a abril, se han esperado un poco las empresas para ver si invierten o no. Algunas venían, y cuando empezó la guerra arancelaria ya ni venían, ¿no? Dijeron, vamos a esperar mejor, ¿no? También las mismas armadoras han parado los nuevos modelos, los lanzamientos, los han ido postergando para ver qué va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que toda esta guerra arancelaria va a terminar de calmarse cuando se termine de revisar el TEMEC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las grandes inversiones o las inversiones van a estar un poco frenadas mientras no se establezcan claramente cuáles van a ser las reglas del juego. Porque lo que hemos vivido en estos meses, desde enero, finales de enero que entró el presidente Trump a la fecha, es que ha estado cambiando, ¿no? Va, viene, tal. Entonces, pues eso no ayuda a tomar decisiones. Pero eso no significa que se van a parar. Por ejemplo, la planta de Volvo que se está instalando en Nuevo León, pues sigue su proceso. ¿Por qué sigue? Porque, bueno, pues, este, eh, son inversiones a 30 años, ¿no? Entonces, pues, no van a, obviamente, pues, pasar alentado algunas decisiones, pues, esperando a que se clarifique qué va a pasar con los aranceles. Adelante. Perfecto. También nos pregunta Analia Caballero, justamente sobre electromovilidad. ¿Cómo se adaptará el sector productivo automotriz mexicano a los desafíos, tanto tecnológicos y de políticas comerciales globales, para consolidarse en el rubro de la movilidad eléctrica? Bueno, o sea, si de por sí ya estábamos batallando con el tema tecnológico, ahora los aranceles, entonces, y los aranceles le han metido mucho ruido al tema tecnológico, pero claramente estamos ya moviéndonos a lo que viene. O sea, el futuro ya llegó ahora sí. En las últimas webinars que hemos tenido, hemos dicho, bueno, pues vamos a ver en qué momento la gente se decide a comprar coches eléctricos. Pero hoy vas a una agencia de estas chinas y puedes comprar un coche de eléctrico al mismo precio que un coche de gasolina. Entonces, ya el precio ya no es una barrera. Hoy que no hay electrolineras, las van a empezar a poner, ¿no? Entonces, se están quitando ya las barreras para que el coche eléctrico sea más una realidad. Efectivamente, en Norteamérica la introducción de la electromovilidad se ha tardado más porque no ha habido ni incentivos
y porque falta infraestructura. Eso ha alentado, a diferencia de otras regiones en el mundo, lo que ha hecho que en Norteamérica tecnológicamente nos hayamos retrasado en la introducción de la electromovilidad, pero es algo que va a suceder y ya lo estamos viendo en las calles de México. Ya, yo creo que este año vamos a terminar como con un 5% de las ventas de totales van a ser eléctricos, porque el vehículo eléctrico ya está disponible, está a muy buen precio. Vemos taxis que ya son eléctricos porque les conviene, ¿no? Entonces es un fenómeno que ahí va. Esto lo que va a hacer es que poco a poco las armadoras vayan decidiendo tomar la decisión de producir eléctricos. Ya vemos aquí a General Motors produciendo 3 modelos de eléctricos en la planta de Ramos Arizpe. Entonces, bueno, esto va a mover a que los proveedores se vayan ajustando a lo que necesitan las nuevas tecnologías. Lo que ya vivimos con la planta de Tesla de Austin, aquí en la región hay unos 60 proveedores que suministran directamente a la planta de Austin componentes para vehículo eléctrico. Entonces vamos a ver un traslape poco a poco del coche de gasolina al coche eléctrico en la producción y en las autopartes. Perfecto. También nos pregunta Analia Caballero respecto de la indecisación de marcas chinas a la hora de instalarse en México como fabricantes. ¿Ven que Brasil se está quedando con una parte importante de esas posibilidades? Bueno, ya hemos visto que en Brasil ya han hecho anuncios de que van a poner las plantas, pero va a ser un mercado fundamentalmente brasileño y algo al mercado de Sudamérica. Eh, Como sabemos, Brasil es un mercado cerrado. Si tú quieres vender en Brasil, tienes que producir en Brasil, ¿no? Entonces, no les quedó de otra. Y es algo de eso tendríamos que aprender nosotros de los brasileños, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como país para que las armadoras chinas se decidan a poner plantas en México para producción para México y el resto del mundo? Sabemos que Estados Unidos hoy no quiere que entren los vehículos chinos. No sé si eso vaya a cambiar en un futuro. Yo lo comparo mucho con lo que sucedió con los fabricantes japoneses allá en los años 70, donde no los querían en Estados Unidos, pero finalmente tuvieron que admitirlos para aprender esos nuevos modelos de manufactura que los japoneses tenían y que los americanos no dominaban. Yo quiero pensar que algo parecido va a pasar con los fabricantes de vehículos eléctricos. Pero bueno, mientras tanto, como país tendríamos que hacer algo para aprovechar la tecnología china que ya se está haciendo, pero que no afecta a nuestra industria. Sería muy bueno comprar los BYDs y los Volvos y todos estos, pero con componentes hechos en Norteamérica. Y entonces ahora sí hacemos un buen deal entre esas armadoras y nosotros. Perfecto. También nos pregunta, bueno, de forma anónima y justamente sobre el evento. Bueno, primeramente le agradecen por la presentación y como parte del foro también habrá sesiones B2B por videollamada. Mira, para inscribirte al evento, o sea, te puedes inscribir, lo ideal es venir, ¿no? Pero ya estando en la plataforma, tú podrías hacer tu reunión por videollamada. La realidad es que es mucho más eficaz hacerlo de manera presencial, pero una vez que te inscribes al evento, tienes acceso a la plataforma, puedes entrar, meter la información de tu empresa y empezar a solicitar reuniones a los compradores y ya empiezas a interactuar con los compradores. Entonces, sí hay algunos que han llegado a hacerlo por videollamada porque por alguna razón se les atoró o lo que fuera. Pero lo ideal es mejor venir porque uno es la reunión B2B y la otra es todo el networking que se hace durante el evento donde de una manera más informal puedes incluso abordar a otros compradores que quizás no te aceptaron tu solicitud, pero ahí los puedes agarrar en corto. Perfecto. A ver, ya nos están llegando bastantes preguntas. Eso es muy bueno, muy buena participación. Aprovechemos justamente pues que tenemos aquí al experto para saber cada vez más, ¿no? Claro. Por ejemplo, Carlos Bosalongo nos pregunta, ¿de qué manera podría favorecer el gobierno federal unas mejores condiciones para la próxima renegociación del UMSCA, el TEMEC? ¿Es optimista sobre la renegociación como una posible ventaja contra otras regiones en el futuro?
A ver, el TEMEC hoy es un tratado exigente, ha sido muy eficaz, ¿no? Para conseguir lo que queríamos, que era regionalizar la producción de los vehículos, por lo menos en la industria automotriz. Entonces, ha sido un modelo muy exitoso. Yo creo que sería muy bueno reforzarlo y ahora además, después del COVID, vimos la necesidad que teníamos todos de tener la base de proveedores cerca. Y las negociaciones mexicanas tendrán que ir en ese sentido, de reforzar el TEMEC, no de debilitarlo. Yo sé que hay algunos fabricantes en Estados Unidos que quisieran debilitarlo. Yo estuve en una reunión en Washington donde estaban representantes de las armadoras y era un poco lo que pedían, como flexibilizarlo, porque no quieren batallar, no quieren seguir importando de cualquier lado del mundo. Pero como región lo que nos conviene para ganar competitividad es que las armadoras que estén aquí en Norteamérica compren en Norteamérica. Es lo que nos ha dado competitividad. Hoy somos capaces de producir coches que compiten en el mundo en precio por la combinación que tenemos entre Estados Unidos y México. En Canadá también, pero realmente la mayor parte de la producción se hace entre México y Estados Unidos. Es una combinación muy buena porque pues los americanos o las armadoras de todo el mundo que se establecen en cualquier lado de los dos países toman las ventajas de los dos lugares. Y eso ha hecho que seamos capaces de producir coches de manera competitiva. No hay de otra. Si queremos competir contra China, tenemos que unirnos. Tenemos que hacer que el TEMEC renegociado sea todavía más norteamericano, más fuerte, más integrado, para poder competir contra pues esa oleada china que han sido realmente muy eficaces, ¿no? De hacer coches con una gran tecnología, ¿no? A precios muy competitivos. Todavía está la duda de qué tanto esos coches van a durar, ¿no? Ayer precisamente lo hablaba con un empresario alemán. Decía, es impresionante la tecnología que tienen en el diseño y a la tecnología de las pantallas, de lo que es el infotainment. Es una cosa increíble. El gran question mark todavía es esos vehículos, su calidad, qué tanto van a durar, pues es lo que habrá que ver, ¿no? Tienen poca historia todavía, ¿no? Ahí va a estar el reto. Pero lo que hoy tenemos es una competencia realmente muy grande, que si no nos unimos como región, vamos a perder la carrera. Gracias. Y justamente en la misma línea nos pregunta Luz Rodríguez, este, ¿cuál sería una buena manera de negociar con China desde el TEMEC? Bueno, primero hay que ver si en la mesa de negociaciones el gobierno americano no le exige al gobierno de México poner barreras arancelarias a no solo a los fabricantes chinos, sino a los inversores chinos. Entonces, todo va a depender de qué exija Estados Unidos o qué tanto Estados Unidos quiera flexibilizar sus barreras arancelarias con China. Ya la semana pasada vimos que sí hay una apertura de parte de Estados Unidos a entrar en un esquema de colaboración con China, que va a tener que ir por ahí. Como México, nuestro principal cliente es Estados Unidos, entonces todo tiene que cuadrar. Lo que se negocie con China tendrá que venir de lo que se negocie con Estados Unidos y tendrá que ver con lo que Estados Unidos negocie con China, ¿no? Entonces, tenemos que cuadrar todo. Lo que sí no nos conviene es el esquema que tenemos hoy, que es importar de China todo sin que ellos pongan en los vehículos una sola pieza hecha en México. Eso no nos conviene como industria. Ese es, entre comillas, el peor escenario, porque ese vehículo chino no tiene ninguna parte hecha aquí, que es lo que los brasileños ya hicieron, ¿no? ¿Quieres vender en Brasil, que es un mercado muy grande? Bienvenido, pero siempre y cuando produzcas aquí. Entonces, yo creo que al final lo que tendríamos que hacer como región, ponernos de acuerdo para que los chinos vengan a invertir a Norteamérica, para producir en Norteamérica
con contenido norteamericano, creando empleos en Norteamérica y generando un negocio para las empresas en Estados Unidos y en México y en Canadá. Gracias. Teresa Hernández nos pregunta, está relacionado con el encuentro. Me asombra el gap de los Tier 2, que es nuestro caso. Ofrecemos al menos tres procesos mencionados, sin embargo, los acercamientos con las Tier 1 han sido un reto. ¿Nos daría alguna recomendación para integrarnos mejor en la cadena de suministro? Pues mira, me gustaría saber de dónde son estos proveedores, si luego nos pueden decir. Los clústeres, a veces funcionamos como un órgano neutro que podemos ayudar a acercar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Que a veces el Tier 1 necesita ese proveedor, ¿no? Y ese proveedor que encaja con lo que necesita el Tier 1, pero a veces por alguna razón, o es que no tienen las certificaciones, oye, es que, no sé, necesitamos que estén más cerca de nuestra planta, o es que mandamos cotizar y no nos contestaron, es que no nos contestaron la NDA, es que hay como muchas barreras en el proceso comercial que los clústeres a veces podemos ayudar. Aquí lo hacemos de repente, ¿no? Que vemos un proveedor que encaja perfectamente con una empresa, pero no, por alguna razón se atora el proceso. Pues podemos hablar con el tío, bueno, oye, ¿cómo ves este? No, es que pasa esto, ¿no? Y a veces son malos entendidos, ¿no? Entonces yo lo que le recomendaría a esa empresa es acercarse con el clúster de su región para buscar ese apoyo. En nuestro caso, en Nuevo León, además, pues tenemos este evento que tratamos de que se acerquen los Tier 1, los Tier 2. A veces el Tier 2 me dice, es que ya pedimos la solicitud al Tier 1 y no nos ha recibido. Entonces el Tier 1, nosotros podemos hablar, oye, ¿por qué no? Oye, es que yo no compro plástico y este hace plástico. Ah, ok. No, es que además de plástico hago no sé qué. Ah, oye, bueno, no me quedó claro. Bueno, entonces ya nos acercamos. Entonces, como decía por ahí, el anuncio de Telmex hace muchos años. Hablando se entiende la gente. Entonces, es lo que hacemos. Gracias. Deje, busco la pregunta. Ok. Preguntan, ¿cómo ve la negociación del TEMEC en julio de 2026? ¿Piensa que existe riesgo de que el acuerdo no logre ser renovado? ¿Cuál es su opinión? A ver, no es que se renueve o no. O sea, el tratado en principio continúa. Lo que se acordó cuando se firmó en 2018 se va a revisar, ¿no? Obviamente siempre alguien puede romper, ¿no? Como uno puede decir, oye, todo esto de la guerra arancelaria no tiene nada que ver con el TEMEC, ya no existe el TEMEC. Pues siempre puede haber una parte que pueda romper, como pareciera que el presidente de Estados Unidos quería hacer. En el fondo no lo estaba haciendo, pero sí lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué espero yo? Yo creo que como nos pasó hace 8 años que se revisó el NAFTA, o sea, se renegoció el NAFTA para crear el TEMEC nos favoreció a los tres países. Yo creo que va a pasar algo parecido. Esa revisión va a renovar el TEMEC, va a incluir capítulos que no estaban, por ejemplo, todo el tema de los vehículos eléctricos, el tema de la industria 4.0. Hay temas que quedaron fuera porque no estaban muy desarrollados y que hoy sí los necesitamos tener ahí muy claros. Yo creo que va a salir un TEMEC renovado, quizás soy muy optimista, pero yo creo que sí, que es lo que nos conviene como región y que creo que en esta geopolítica lo que nos conviene a los tres países es estar más unidos. Gracias. También nos preguntan, con la reducción de los aranceles al 30% a China anunciada esta semana, ¿prevé que esta situación afecte negativamente la promoción de proveeduría local? Y también, ¿cuál es la expectativa de que en la próxima revisión del UNSCA, TEMEC, los aranceles de China hacia México se homologuen como los de Estados Unidos y así poder tener una mayor ventaja en la proveeduría local?
Bueno, esa es la balanza difícil, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer Estados Unidos? No lo sé, va a haber muchas presiones internas en Estados Unidos para seguir frenando la invasión china. Yo creo que lo más importante es que lleguemos a algo que nos favorezca a todos. La homologación es un camino posible en la revisión del TEMEC, que el gobierno americano pida al gobierno mexicano que homologue los aranceles. Es muy posible. Yo creo que en el tema de vehículos va a ser importante que sí se homologue, precisamente para evitar este desangre que estamos teniendo hoy. Imagínate que esos 300,000 coches que se vendieron, que eran chinos, hubieran sido fabricados en Norteamérica. Hubiera sido un montón de negocio para nosotros. Pero pues, pero por otro lado, no tenemos desarrollada una industria de electromovilidad, pues sería bueno que ellos vinieran, pero a fabricarlos aquí. Yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Una homologación de ciertas partes entre los aranceles americanos y mexicanos. Y una cierta apertura por parte de Estados Unidos para aceptar aquello que no tenemos, pero con la condición de invertir. Entonces, te invitamos a jugar, pero invierte, ¿no? No quieras jugar con ventaja. Y todo eso el tema de los subsidios que hoy parece que que el gobierno chino da a sus fabricantes, de alguna manera se tiene que compensar con aranceles, porque pues si el gobierno chino le quiere regalar dinero a sus empresas, lo puede hacer, pero entonces no puede jugar en estas ligas porque entonces ya entramos en una falta de competencia, ¿no? Que es lo que nos ha estado sucediendo durante muchos años. Gracias, doctor. Bueno, también aquí nos preguntan que cómo se pueden acercar ustedes para incorporarse al clúster. No sé si guste comentarles, aprovechar que aquí está también su correo, darles como un poquito más de información al respecto. Y con mucho gusto. Mira, en el clúster automotriz, para ser parte del clúster hay que fabricar algo, ¿no? Que esté en el coche. Yo sé que hay muchas empresas que son proveedores de servicios, de consultorías, etcétera. Todos ellos también son bienvenidos en el clúster, pero como aliados comerciales. También tenemos un esquema para sumarse al clúster como aliado comercial. Lo que queremos nada más diferenciar eh, aquellos que fabrican, porque eso es un clúster industrial de la industria automotriz, eh, de todos aquellos que están en el ecosistema, que con todos queremos de alguna manera trabajar. De hecho, hace 15 años, este año vamos a cumplir 3 lustros, ¿no? 15 años de hacer este evento donde queremos que todo el ecosistema de la industria se reúna para hacer negocios. Por eso nació el Prodor Automotriz hace 15 años, bajo el mando de Armando Miranda, cuando era el presidente del clúster. Creamos este evento porque queremos que todo el ecosistema pues, nos ayude a fortalecer nuestro clúster. Entonces, bueno, lo mejor es contactarnos. Ahí está mi información, ¿no? Con mucho gusto los atendemos. Aquellos que se quieran sumar de alguna manera u otra a nuestro clúster. Si están en otros estados donde hay clúster, pues los animamos a que se vayan y se sumen a su clúster regional, porque pues, la idea es interactuar de una manera más cercana con quien nos puede acercar a sus fabricantes. Gracias. También nos pregunta René Robles, según su opinión y experiencia, ¿considera que la planta de Tesla ya no vendrá a Nuevo León? Eso solo Dios sabe, ¿no? Es más, ni Dios, solamente si los directivos de Tesla lo deciden, ¿no? No se ha cancelado nada oficialmente, pero también si no se están vendiendo suficientes Teslas, ¿para qué van a poner otra planta, no? Entonces hoy creo que Tesla tiene un reto que es recuperar la confianza de sus clientes y volver a recuperar liderazgo. Lo siguen teniendo en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, pues ese liderazgo tendrá que seguir fortaleciendo para que haya más mercado para sus vehículos y entonces van a ver la necesidad de poner otras plantas. Entonces, bueno, pues vamos a esperar qué sucede. Aquí siempre, más que los mensajes de los políticos o lo que se pueda eh, pues comercializar de la imagen de alguien o de otra persona, de una u otra persona, lo más importante es lo que el mercado manda, ¿no?
Si el mercado no compra un producto, pues no se hace. ¿Para qué produzco más si no me lo están comprando? Pero si soy capaz de crear algo que el mercado demande, pues claro que voy a invertir más en producción. Gracias. También nos pregunta Enrique Conhauser. ¿Cree que la negociación del TEMEC modifique la reforma judicial? Pues yo creo que son cosas muy diferentes, ¿no? La reforma judicial es algo que tiene que ver con la política en México y que difícilmente un tratado comercial va a forzar un sistema eh, pues que se ha decidido en la cúpula política de este país, ¿no? Puede haber recomendaciones, etcétera, pero de ahí a que modifique algo que los legisladores ya han decidido en este país, pues va a ser difícil. No, no creo que vaya por ahí. Perfecto. También, bueno, nos preguntan, ¿es sostenible mantener la importación de autos chinos considerando posibles recortes de producción en armaduras de México? Pues si como país no hacemos nada, sí puede pasar, ¿no? O sea, sí, porque o sea, los coches chinos están entrando a precios realmente muy atractivos. Entonces, una persona que compra un coche chino normalmente deja de comprar otra de una marca que sí produce en México. Entonces, si ellos siguen creciendo de una manera indiscriminada y no hacemos nada como país, pues sí puede suceder que Nissan, Volkswagen, Mazda, General Motors, Ford, todos estos que fabrican en México vendan menos coches. Entonces, al vender menos coches van a producir menos. Entonces, sí es un problema real, ¿no? Entonces, yo creo que ahí como industria tendríamos que hacer algo con nuestro gobierno para modificar, pues hasta ahorita no se ve cierta pasividad, ¿no? Tenemos que hacer algo para que haya un balance, ¿no? Porque como lo hemos comentado, esos coches vienen de aquel país con subsidios, entonces no están compitiendo en igualdad de circunstancias con el que sí fabrica aquí. Gracias. Y bueno, nos pregunta Ira Kusne. Nos han dicho que algunas empresas, a ver, perdón, nos han dicho algunas empresas que si el tema arancelario se llega a consolidar, van a solicitar planes de mitigación a empresas proveedoras. Desde los clústeres se plantean colaborar con las empresas en ese sentido. Bueno, un saludo a Kuzne, nos conocemos bien. Eh, bueno, vamos a ver, el tema arancelario, como lo hemos comentado, pues siempre está medio desinflando, ¿no? Obviamente toda esta guerra arancelaria ha hecho que los que han pagado esos aranceles se los quieran pasar a sus clientes y esos clientes han querido que los proveedores los asuman. Al final alguien los tiene que pagar, ¿no? Este, planes de mitigación, pues que no se pueden mitigar 25%. El único camino es que el cliente final pague ese 25%, que es lo que va a pasar al final. Si un arancel quedara así, pues oye, yo lo empujo hacia arriba y que lo pague quien lo vaya a pagar, que al final va a ser el consumidor. Un señor que va a la agencia a comprar un coche, pues le va a costar 25% más o el equivalente porcentualmente. No, no, es imposible que un Tier 2 o un Tier 1 con la misma armadora pueda asumir ese arancel y mantener el mismo precio al público. No, no se puede. Entonces, no hay planes de mitigación que puedan absorber un 25%. Perfecto. Mil gracias, doctor, por su conferencia, por su plática, por la información. Justamente aquí, Karina Tapia, también es parte del clúster automotriz de Nuevo León, dejó información con respecto a para las personas que quieran incorporarse al clúster automotriz de Nuevo León, Cloud, para que revisen aquí la sección de chat y puedan pues, tener toda la información para poder incorporarse pues con ustedes. Y bueno, nuevamente, gracias por la información, gracias a todas las personas que asistieron, que tuvieron dudas, que tuvieron preguntas. Esperamos que esto haya sido muy informativo para todos. Y bueno, doctor, le paso la palabra para que nos podamos despedir. Muchísimas gracias a Cluster Industrial por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta
webinar. Esperamos que algo de información pueda serles de utilidad y pues como siempre están bienvenidos aquí a nuestro evento del Prodor Automotriz y del Global Transportation Innovation Summit. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todo el público. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias. Hasta pronto.